Ok, la charla es sobre programación funcional con JavaScript. Y Jorge me hizo una súper buena pregunta recién. Me dijo, ¿pero qué otro tipo de programación podría hacer con JavaScript? ¿Por qué esto es especial? ¿Por qué esto no es programación con JavaScript y ya? Así que la respuesta a eso es que con JavaScript lo típico que se hace es hacer la típica programación estructurada nomás, por una función que llama a otras funciones y que la validación o que, no sé, puras cosas como cositas chicas y es simplemente funciones llamando a otras funciones. Y eso es como la programación estructurada y vieja y que era para lo que se hacía el 99% del JavaScript hace unos cuantos años. Hoy en día se usa JavaScript de otras maneras más avanzadas porque los browsers ahora ejecutan JavaScript rápido, porque ahora las aplicaciones con todo el tema de Ajax tienen mucho JavaScript y en general se usa una mezcla entre programación orientada a objetos y programación funcional. Por lo tanto, en general ustedes han ocupado la programación funcional en JavaScript, aunque no les suene. Ahora vamos a ver en realidad, más que una charla práctica sobre JavaScript, esto es un approach a la programación funcional con un lenguaje que ya conocen, ¿okay? Para darle una mirada a lo que se trata. Entonces, ¿de qué se trata la programación funcional? ¿Y por qué JavaScript y no Scheme, ML, F# o Haskell, que son como lenguajes realmente funcionales? La razón es porque no usamos nada de eso. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a hacer una cuestión académica? Y para eso hay, no sé, el que esté interesado puede jugar con eso, pero yo estoy más interesado en algo práctico y es que uno, o porque aprendió programación funcional con estos lenguajes, o porque la aprendió con un lenguaje de la manera que sea, uno puede aplicar ese conocimiento, esas técnicas, en un lenguaje como JavaScript, o en muchos otros lenguajes. Incluso en Java uno puede aprender cosas y aplicarlas con un poco de contorsiones, cosas que uno aprende de la programación funcional. Así que esto es en JavaScript. Y la idea de la programación funcional yo la voy a dividir en dos principios, ¿okay? Hay más cosas al respecto, pero programación funcional, si ustedes se las nombran y no sabían lo que era, es básicamente dos cosas. Primero, olvida las variables, ¿okay? Existen valores y ya está. No hay estado, no hay cosas que puedan cambiar. Es como en las matemáticas. Ustedes cachan, pero en matemáticas te decía X existe en Z y X era un valor nomás, no era algo donde ustedes pudieran guardar un dato. Todo el tema de las variables tiene que ver por cómo están hechos los computadores, porque hay celdas de memoria y porque en realidad así es como pasa, en celdas se guardan datos. Entonces, los lenguajes siempre han partido desde un nivel más bajo hacia arriba y la programación funcional es más cercana a las matemáticas que al lenguaje ensamblador. Así que olvida las variables. Porque al final las variables, si tenéis variables tenéis bugs. Y una muestra de eso es que esto es algo típico que uno hace con variables, ¿cierto? Sin esto no podríamos contar, no podríamos hacer loops. Pero si uno hace un simple ejercicio matemático que es restar x a los dos lados, te queda que x menos x es x menos x más 1, o sea 0 igual 1, o sea qué mierda. Obviamente tenemos bugs. Si llegáis a esto con las variables, tenéis no, broma. Pero básicamente se trata de eso, de que tú en realidad hay como una especie de fantasía de que tú estás operando con expresiones matemáticas y no es así. Aquí hay estado y hay cosas que tienen ese problema. Ahora, en realidad no voy a hablar de eso más en la charla. Porque en JavaScript, var es una palabra un poco importante en el lenguaje. Existe en el lenguaje, no pueden escribir JavaScript casi sin tener variables, así que estamos jodidos. Esa parte de la programación funcional no la van a ver acá. Pero el principio 2, que es que las funciones son valores, sí, en eso nos vamos a enfocar en la charla. Y son valores lo que nosotros le llamaríamos primitivos, ¿ok? No es que ustedes tengan que hacer la clase función para representar una función, ni que tengan que hacer nada adicional, sino que viene con el lenguaje. Así que de eso se trata la charla. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen variables en JavaScript. Ya dijimos que vamos a aceptar las variables como un hecho de la vida real y filo. Si quieren aproximarse a la programación funcional del otro lado, en esos lenguajes no existen variables. Yo a una variable normalmente le puedo asignar un valor, ¿cierto? Directamente. Por ejemplo, esta variable va a ser un entero. O le puedo asignar el valor simbólico de otra variable. Entonces en otra variable estoy guardando lo mismo que tiene actualmente mi variable, ¿ok? Y aunque JavaScript sea un lenguaje dinámico y yo no tenga que darle tipo a las variables, los valores sí tienen tipos. Entonces lo que está guardado en una variable, y en este caso en mi variable, es un número, ¿ok? Bueno, cuando yo tengo una función, yo también le puedo pedir el tipo de dato al símbolo con el cual definir la función. Entonces si tengo mi función y llamo al tipo de mi función sin usar paréntesis, simplemente el nombre, me dice, ok, lo que tú tienes es una función. Y eso es lo que te refleja de que en este lenguaje existen variables de tipo función. Más demostraciones al respecto, bueno, puedo tener una variable a cual le asigne el valor de mi función, de nuevo, sin usar los paréntesis, simplemente el nombre. Le pregunto el tipo de esta otra variable y es de tipo función. O sea, lo mismo que mostré con el ejemplo del número, acá está hecho con funciones.
la declaración literal de una función, o el asignar una función a otra variable. Y se pueden ir pasando las funciones alrededor. Ahora, si llego y pongo paréntesis, lo que estoy haciendo es invocar la función. ¿Ok? Entonces los paréntesis ahí al final del nombre lo que hacen es, en el fondo, es el operador de invocación, que es lo más importante que puedo hacer con una función. Si una función no la puedo invocar, bastante poco útil sería. Y fíjense como aquí, en vez de invocar a la función por su nombre original, la estoy invocando por el nombre de la variable que obtuvo el valor de esa función. ¿Ok? Entonces es como lo básico. Por cierto, y todos ustedes probablemente lo saben, pero no es malo recordar, que esta sintaxis en JavaScript son dos líneas equivalentes. Yo puedo decir función f de x, y, bla, bla, bla. Pero eso es lo mismo que escribir la variable f es igual a la función de x, y, bla, 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 bla. Lo interesante es que en la segunda parte te muestra de que son variables, y también te muestra de que tú puedes declarar una función sin darle un nombre. Y eso es súper útil. Las funciones anónimas y el hecho de que tú puedas asignar las variables son la base de hacer programación funcional. Ok, ¿cuál es la parte simpática de que las funciones las puedo pasar como valor? Porque para estar copiando los nombres y ofuscando código, no es precisamente útil. Bueno, las funciones de más alto orden, o higher order functions. Y hay dos maneras de hacer una función de alto orden, como una función bacán. Una es que reciba funciones, ¿ya? O sea, una función que dentro de sus parámetros reciba funciones. Entonces es una función sobre funciones y por eso sería de otro orden. Por ejemplo, aquí tenemos una función que va a tomar el tiempo que tarda en ejecutarse otra función, ¿ya? Entonces la función time recibe una función. Primero dice, ok, ¿cuál es cuántos milisegundos han pasado desde el año 70 hasta ahora? Da lo mismo, el timestamp de ahora. Luego invoco a la función usando los paréntesis como el operador de invocación. Y luego veo cuánto tiempo pasa ahora y puedo imprimir. Ok, han pasado toda esta cantidad de milisegundos. Y ya está. Y esta función de 5 líneas es una función bacán, de alto orden, porque recibió una función como parámetro. Y eso es todo. Y esto es fundamental. El hecho de que tú podáis pasar funciones alrededor es el punto principal de esto de que tú podáis, de que las funciones sean valores. Si no, no servirían para nada. A time le puedo pasar una función, pero aquí el hecho de que yo pueda definir funciones anónimas en JavaScript me permite esta sintaxis chora en la cual pareciera que estuviera pasando como un bloque, o como si yo estuviera inventando una nueva construcción en el lenguaje. Así como hay whiles y hay otras cosas, bueno, ahora hay time, en el cual a time yo después acá adentro puedo escribir literalmente el bloque de código y sacar la cuenta cuánto en este caso me toma calcular el factorial de 1000. ¿Ok? Y así es como se usan estas funciones y la sintaxis que le doy. Hay otro tipo de funciones de alto orden, que son las funciones que retornan funciones. ¿Ok? Como funciones retornan entero, retornan string, retornan objeto, bueno, también pueden retornar funciones. Y ahora voy a partir al revés. En vez de mostrarles la función, voy a mostrar un caso de uso para una función que retorne funciones. Esto es de un código de alguna aplicación por ahí, que cuando se salía del input de da, llamaba una función para validar el rango. ¿Ok? Pero Blur en realidad es una función de alto orden porque recibe una función que se ejecutará cuando ocurra este evento, ¿cierto? Ok, y ahí, dentro de esa función, yo invoco otra función más, que es la que en realidad tiene como la información importante, que es que voy a validar que la edad está entre 18 y 65 años. ¿Ok? Yo miro este código, y la verdad es que no me gusta mucho. O sea, igual está piola, pero no me gusta mucho, porque me gustaría que fuera así. Sacarle la basura de function, bla, 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 y que esto fuera lo más claro posible. ¿Ok? Que recordar lo que dijo alguien por ahí de que el código es principalmente para que lo lean otros humanos e incidentalmente para que lo ejecuten las máquinas. O sea, al final del día, sobre todo hoy en día con las máquinas tan rápidas, es mucho más efectivo en términos de costo que se escriba un código que sea legible a que se escriba un código pensado en que sea rápido. Y la verdad es que tampoco es que haya mucha diferencia entre estos dos códigos, excepto de que tenéis menos líneas, menos basura entre medio, y tú directamente puedes ver, ok, cuando hay blur se valida el rango y saco todos los elementos superficiales. Y eso es algo que te deja hacer la programación funcional, empezar a destilar las cosas entre lo fundamental de tu problema. ¿Ok? Ahora la pregunta sería cómo implementar esta función, ¿cierto? Porque en esta posición se esperaba una función. Y la respuesta es obvia, esta función tiene que devolver una función. Entonces el validador de rango retorna la función que hace la validación del rango. Y ya está. ¿Ok? Y aquí aparece un tercer elemento choro. Habíamos hablado, primer elemento, puedo recibir funciones como parámetro. Segundo elemento, puedo retornar funciones. Tercer elemento, las closures. No sé si han escuchado hablar últimamente en el tema de Java, ha habido casi una polémica porque Java no tiene closures y ahora va a tener closures, bla, bla, bla. Suenan muy cool closures,
En español le llaman a veces clausura, cerradura, no tengo idea cuál es la traducción oficial, pero esto es un closure, lo que está acá, esta función que definí aquí. Y es un closure porque las variables A y B están dentro de un bloque de código que no se ejecuta inmediatamente. Cuando se llama esta función, la única línea ejecutable en esta función es el return. ¿Ok? Esto es la declaración literal de algo que el intérprete aquí recuerda. Ah, aquí va una función que va a ejecutar este código y se lo lleva. Pero no es llegar y llevarse esta función exclusivamente con lo que está ahí marcado y destacado, porque las variables A y B tienen que valer lo mismo que valían cuando se llamó a esta función. Si yo después llamo de nuevo a esta función, valores A y B recordados para esa invocación tienen que ser otros. Entonces el hecho de que una función pueda acceder a valores que están afuera es lo que te determina que exista un closure. Se llama closure porque la función se cierra sobre los valores que están fuera de su scope. Ese es el motivo también del nombre. Nunca supe, una vez yo eso lo discutí con el Jorge. Yo me di cuenta de eso hace harto tiempo, pero para mí el concepto era como que JavaScript sacaba una copia de cada función, pero no sabía cuál era la palabra correcta. Ahora claro. sé que eso sí. Y de hecho, desde el punto de vista ya más de implementación de compiladores, es súper peludo implementar esto. Lo que tenéis que hacer es verificar a qué referencias hace fuera del scope y sacar una copia de esas variables. Y en el fondo lo que hacía es como un objeto. En Java lo modelaría como un objeto runnable que tiene variables de estado, que después cuando se ejecuta el método run, se accede a esas variables de estado. Es como algo así. Pero aquí, todo eso, no tenéis que definir un objeto ni definir nada. Esto llega a parecer magia. Yo cuando la primera vez que lo vi dije... Es magia en el fondo, funciona solo, pero lo bueno es que tú no tenés que pensar en eso. De hecho, muchas veces uno dice, pero A y B, es lo natural. ¿Okay? Y es también el tema de acercar los lenguajes a lo que tú naturalmente esperáis, más que a lo que como funciona el computador. Como funciona el computador esto es peludo, pero como nosotros razonamos esto es obvio. Y así funciona. Así que al final, la gracia de las closures es que tú podés escribir macro o plantilla. ¿Okay? La idea es... En otros lenguajes, en C, en el viejo C, de hecho, uno puede escribir como macro, que no son más que plantillas de texto. Aquí lo que podéis hacer son especies de plantillas que tienen que ver con código. ¿Okay? Ustedes retornan funciones, pero en el fondo todo esto es algo fijo. ¿Okay? Lo único que varía son los valores de A y B, ¿cierto? Con las distintas funciones que se van a ir retornando. Básicamente eso. Aquí en el fondo esto es una plantilla donde los parámetros de la plantilla son los parámetros de la función. Y este idioma es súper común. En el fondo, funciones de JavaScript, que la primera línea que hacen es retornar función. Si ustedes ven eso, una manera de pensar sobre el tema, si es que no están acostumbrados a pensar de que esta es como una función plantilla. Que siempre lo que va a hacer es el código que está acá adentro, variándola con los parámetros de la función que después se ocupan adentro. Y también es un idioma muy usado dentro de la programación funcional y también de la programación funcional en JavaScript. Ok, eso... Con que entendamos esos conceptos básicos, genial, porque quizás son cosas que manejamos, pero ya al empezar a entender el cómo se llaman, o el de dónde vienen, o el qué son, sirven para cuando leemos otra documentación, o otras guías, o incluso otras bibliotecas que se definen en términos de estos nombres, ya sabemos de qué estamos hablando, y en el fondo se agrega como un lenguaje común. Ahora, la segunda parte de esta charla tiene que ver con primitivas funcionales. En todos los lenguajes funcionales aparecen ciertas primitivas, así como los lenguajes estructurado. No hay lenguaje estructurado que no tenga ciclos, que no tenga condiciones, que no tenga secuencias, ¿cierto? Son cosas que emergen en cualquier lenguaje, si no serían bien poco útiles. Ya, casi ningún lenguaje funcional carece de las primitivas que les voy a mostrar ahora, porque son súper útiles y en general los lenguajes funcionales están súper asociados a estructuras de datos como listas, ¿ok? A listas de cosas, porque sobre las listas uno generalmente puede iterar, pero la gracia es que yo con funciones puedo ejecutar cosas sobre elementos de las listas de manera independiente, sin pensar que estoy operando sobre una lista. Y les voy a contar por qué. Ahora, en JavaScript, el tipo de dato más cercano a una lista es el arreglo. Así que aquí vamos a trabajar sobre arreglos. ¿Okay? Partamos con map. La primitiva map lo que hace es mapear una función sobre todos los elementos de un arreglo y retornar un arreglo con los resultados de esas invocaciones. Por ejemplo, si tengo la función doble, que es súper fácil porque lo único que hace es retornar eso no es el doble, debería llamarse... Bueno, debería decir 2 por x. Debería llamarse square, pero la idea era doble. Por tanto, hagan cuenta que hay un 2. 2 por x. Si le mapeo esa función doble a 1, 2, 3, yo obtengo de vuelta un arreglo 2, 4, 6. ¿Bien? Entonces, la gracia es que tú puedes empezar a pensar, o sea, tienes que dejar de pensar en las iteraciones, cuando lo único que tú quieres es aplicarle una cierta cambio o función o lo que sea a todos los elementos de una lista.
Uno en programación estructurada llega y lo que hace, aquí tengo que hacer un for y a cada elemento lo multiplico por tanto, lo voy acumulando en un arreglo, y ahí yo ya les conté 5 líneas al tiro. Y que uno además, cuando uno lee ese código, tiene que parsear eso. Y uno se acostumbra, no se trata de que no se pueda hacer. De hecho, uno como que mágicamente ve el for, ve el arreglo arriba, empieza a ver y saca la cuenta de qué se trata. Pero lo bonito de la programación funcional es que es más declarativa en ese sentido. Yo estoy diciendo, mira, lo que voy a hacer ahora es calcularle el doble a los valores de este arreglo. Y ya está. Y la gracia, lo que les voy a mostrar ahora, es cómo se implementan estas funciones como un pequeño ejercicio en programación funcional. Para implementar la función map, yo recibo un arreglo y una función. Y si se fijan, esto también pasa a ser como una especie de plantilla de cómo en programación estructurada ustedes siempre hacen lo que map en realidad hace por debajo. Iteramos sobre el arreglo, al arreglo de resultado le aplicamos la función, perdón, al elemento del arreglo de origen le aplicamos la función y lo agregamos al arreglo de resultado, retornamos el arreglo de resultado y ya está. ¿Okay? No tiene ninguna magia la función map más que eso. Pero cada vez que ustedes se vean escribiendo un código parecido a esto, significa que quizás debieran estar usando map. Reduce. Reduce es otra primitiva funcional básica. Reduce toma un arreglo, una función y devuelve un valor. ¿Okay? ¿Cómo hace este valor? Va aplicando la función sucesivamente sobre pares de valores en el arreglo. Y con eso va reduciendo el arreglo, como si lo metiera ahí algo que toma el arreglo y lo va reduciendo cada vez más, hasta que destila este arreglo en un valor. Y aquí hay un ejemplo. Esta vez creo que puse las funciones con los nombres correctos, así que va a funcionar. La función suma dos valores, la función multiplicar, multiplica dos valores. Si reduzco el arreglo 1, 2, 3, 4, partiendo del valor 0 con la suma, obtengo 10. Si reduzco el mismo arreglo, partiendo con el valor 1 con la multiplicación, obtengo 24. Porque ¿qué es lo que hace? Esto llama primero la función suma con 0 y 1. Recuerda el resultado, que es 1, por lo tanto luego llama con 1 y 2. El resultado es 3, la va a llamar con 3 y 3, el resultado es 6, la llama con 6 y 4 y da 10. ¿Se podría poner un arreglo en la segunda parte del reducto? 0, 1 por ejemplo. No, porque es el primer valor del... Claro, es un elemento inicial. Ya, entonces la idea es que la función suma al reducir este arreglo, partiendo del valor 0, lo que hace 0 y 1, da 1. Con ese valor de entrada llama de nuevo a la función con 1 y 2, da 3. Luego usa ese resultado que es 3 como valor de x, el valor de y pasa a ser 3, da 6. Y luego 6 y 4 son 10 y es el valor que retorna la función reduce. Entonces, la idea de nuevo es dejar de pensar tanto en, aquí tengo un caso como complicado porque tengo muchos valores y simplificarlo. Simplificarlo todo al caso más simple, que es cuando tengo que sumar o multiplicar o obtener el máximo o el mínimo entre dos valores. Y luego uno usa reduce para darle como más potencia a esta función y que se aplique sobre una lista de datos, sobre una cantidad indeterminada de datos. Y la razón del valor inicial es porque no siempre el valor inicial va a ser 0. Por ejemplo, si hubiéramos partido multiplicando de 0 habría sido bastante poco productivo. Entonces, la función reduce toma ese valor inicial. La implementación, de nuevo, es súper fácil. Recibo el arreglo, el valor inicial y la función. El resultado parte siendo el valor inicial, itero sobre el arreglo, y el valor de resultado pasa a ser la función sobre el resultado anterior y el siguiente elemento del arreglo. Retorno el valor. De nuevo, cuando se vean acumulando, esto generalmente uno en programación estructural llama como el acumulador, que uno está acumulando, lo usa para sacar promedio. Bueno, si se ven escribiendo código como esto, y la razón por la que estoy mostrando las implementaciones de esto es como para que les empiece a hacer clic. Esto es un reduce, esto es un map, esto ya van a ver las otras cosas. ¿Okay? Así que esto es reducción de un arreglo. Pausa. ¿A alguien le suena map reduce? Google tiene un framework de computación paralela que se llama MapReduce. Y suena cool, pero es esto. Es básicamente dividir sus problemas en una serie de mapeos y reducciones. ¿Por qué eso es útil? Porque estamos en el mundo de la programación paralela donde los computadores tienen muchos cores o donde tú tenés problemas tan grandes que un computador no se los puede y los distribuís entre múltiples computadores. Una manera fácil, llámese, sin usar threads que son para romperse la cabeza tratando de razonar en torno a esas cosas, es paralelizar los problemas mismos, no solo la solución. Si tú un problema lo expresas en términos de un mapeo, lo acabas de paralelizar porque estás diciendo que a cada elemento del arreglo se procesa en forma independiente. Entonces, si tú defines una función map, si tú mapeas sobre un arreglo, la invocación individual de la función sobre cada uno de los elementos del arreglo, por ejemplo, en el ejemplo del doble, el 1, 2 y 3 se transformaron en 2, 4 y 6. Esas multiplicaciones no las tengo por qué hacer en serie. Las puedo haber hecho en paralelo. ¿Ok? Imagínenselo ahora cuando esas operaciones son operaciones de procesamiento de imágenes o de otras cosas.
que toman tiempo. Entonces map es un hint a que lo que yo estoy haciendo, el valor que voy a obtener en la segunda posición no depende de lo que obtuve en la primera, y permite hacer implementaciones de map que son paralelas. En lenguajes que tienen threads y lo que sea, tú puedes hacer que map dispare todo esto en paralelo y haces que todo sea más rápido sin necesidad de pensar en threads. Así que ese era un aside de la potencia oculta en el fondo que hay detrás de estas cosas. Sigamos. Filter. Filter toma una función y un arreglo y retorna un arreglo. Pero el arreglo resultado es igual al arreglo original o más pequeño, porque va a devolver un subconjunto de la lista o arreglo según un criterio. Por ejemplo, si tengo una función que para un valor x retorna si es que es divisible por 2, o sea si es par, y luego filtro el arreglo 1, 2, 3, 4, 5 por esta función, me devuelve 2, 4. Porque 2, 4 son los únicos objetos que retornaron true, para los cuales la función predicado que yo pasé aquí retornó true. ¿Okay? De nuevo, eso lo hacemos todo el rato. Filtramos una lista de cosas que estamos mostrando en pantalla, filtramos una lista de cosas sobre las que operar, filtramos una lista de comunas según la ciudad. Es algo que hacemos todo el rato. Y la implementación de filter se parece a lo que hacemos todo el rato. Tomamos un arreglo de destino, iteramos sobre un arreglo, si se cumple una cierta condición, que eso es lo que varía cada vez que escribimos esto una y otra vez, y si es que se cumple esa condición, la sumamos al arreglo y tenemos el arreglo final. Con programación funcional escribimos todo este cacho una sola vez y luego usamos filter y ponemos explícitamente lo que cambia, que es el criterio. Any, otro ejemplo de una función de algo que hacemos también muy seguido y que se abstrae en una primitiva funcional. Any toma un arreglo, también retorna un predicado. Un predicado se llama una función que retorna un booleano, true o false, y te dice si es que, y devuelve un booleano, te dice si es que algún elemento del arreglo cumple ese criterio. ¿Ok? Entonces, usando la misma función par, any sobre ese mismo arreglo, ¿hay algún par ahí en este arreglo? Sí. ¿Hay algún par en este arreglo? No. Entonces any lo que hace es ver si es que hay si se cumple una condición. De nuevo, algo que hacemos comúnmente y lo hacemos así. Iteramos sobre un arreglo, si es que se cumple una condición, eso es lo que cambia, eso es como la parte de la plantilla. Retornamos true, si es que conseguimos iterar sobre todo y no encontramos ningún valor, retornamos false. Obviamente esta cuestión la hacemos eficiente, cosa que en la primera, en cuanto encontramos un par o en cuanto encontramos algo, retornamos al tiro. Es una implementación eficiente de esto. All, lo contrario de any. ¿Son todos pares en este arreglo? No. ¿Son todos pares en el arreglo 2, 4, 6? Sí. Y ya está. La implementación es casi igual, excepto que si es que no se cumple el valor para un elemento, en cuanto no se cumple en cuanto no se cumple el predicado para un elemento del arreglo, retorno falso inmediatamente. Caso contrario, al final retorno true. O si quieren hacer la cosa más complicada, pueden implementar all en función de any. Así que por ahí voy a dejar los slides para que al que le queden dudas de por qué eso funciona, le eche una mira. Pero tú puedes decir, se cumple algo para todos, si es que no se cumple para cualquiera de ellos, no la función. Partial. Este es un poco más esotérico, este operador sobre funciones, pero es útil. Y ya les voy a mostrar un caso. Partial lo que les permite es obtener una función, a partir de una función más genérica, obtener una menos genérica. ¿Para qué? Imagínense que tenga la función de multiplicación, que multiplica x por y. Si quiero tener la función double, no tengo para qué definirla de nuevo. Puedo decir, bueno, duplicar es lo mismo que la función de multiplicación cuando fijo el primer parámetro en 2. ¿Ok? Entonces ahora double es lo mismo que mul, pero x está fijo en 2. Entonces double de 10, 20. ¿Okay? Además ahora la implementé bien. Es bueno partial. La implementación de partial es entretenida en JavaScript, porque JavaScript tiene manera, no sé si conocen la manera en la cual pueden hacer una función que reciba n argumentos, todos los que ustedes quieran. La manera de hacer eso es con el objeto arguments. Entonces yo aquí lo que se puede hacer es obtener los parámetros que le pasaron a partial. Partial retorna una función. Entonces aquí estamos hablando de nuevo que esto va a retornar algo en función de los argumentos, pero los argumentos no están explícitos, así que están acá en fixed args. Y luego, también con JavaScript, si yo tengo un objeto función, el objeto función tiene métodos para hacer cosas como pasar un arreglo como los argumentos sobre los que se va a aplicar la función. Suena complicado, pero es simple. Si yo no sé sobre cuántos elementos voy a aplicar una función, pero tengo los argumentos como un arreglo, entonces puedo ocupar apply para llamar a la función. Porque si llamara a la función con el arreglo, le estaría pasando un solo argumento, que sería un arreglo. Y lo que aquí quiero hacer es como desarmar este arreglo para que sean los argumentos de la función. Ok,
Le vamos a dar una vuelta de nuevo, pero básicamente los argumentos fijos, esto es un show en JavaScript para sacar todo menos el primer argumento, porque el primer argumento es la función que me pasaron como parámetro. ¿Okay? Entonces aquí en JavaScript no es tan fácil decir dame el resto de los argumentos, pero eso es el resto de los argumentos. Entonces luego yo, cuando llamen la función que retorna partial, lo único que tiene que hacer es llamar a la función. En este caso la función mul, ¿se acuerdan? La función mul era el argumento de partial. Fixedargs va a ser un arreglo que contiene solamente el 2. Y f es mul. Entonces cuando llaman a la función a retornar, que aquí se llama double, entonces cuando llamen a double, tengo que llamar a mul. Pero, bueno, ese es también, eso es como boilerplate de JavaScript. Apply lamentablemente recibe el this como primer argumento, si es que uno quiere cambiar cuál es el significado de this dentro de esa invocación. Por ahora olvídelo. Como les iba diciendo, esto es lo que retorna, esto era double. Entonces double se va a aplicar sobre los argumentos fijos, que era el 2, concatenado con los argumentos que le pasaron a esta función de acá, que era el 10. O sea, termina llamando a mul 2,10. ¿Okay? Toda una complicación, pero la gracia es que es genérico y que esto funciona con cualquier función, con cualquier número de argumentos, y ustedes pueden ir parcializando, pueden parcializar los primeros 3 argumentos y dejar libre los otros, los que sean. Vamos a los ejemplos. ¿Qué se puede hacer con estas primitivas? Por ejemplo, supongamos que tiene un arreglo de usuario. Entonces vamos a sacar cuáles son los superusuarios de ahí, no sé, para mostrarlos en una tabla, para lo que quieran. Fácil, filtro los usuarios por una función que me retorne si es que el usuario es superusuario, asumiendo que existe esa propiedad en el objeto. Y si después quiero sacar los nombres de los superusuarios, porque dibujar los objetos es medio complicado, tengo que dibujar unos strings, mapeo sobre estos superusuarios una función que me retorna el nombre del usuario. Entonces, si se fijan acá, nos ahorramos en el fondo lo que habríamos tenido que parsear como un loop sobre el arreglo de usuario. Pero igual hay que reconocer que es harto ruido aquí. En realidad esta cuestión es simplemente filtrar los usuarios por superusuario, mapear los superusuarios por el nombre común. Lo que pasa es que ya la sintaxis de JavaScript para las funciones anónimas es bastante verbosa, porque te obliga a escribir function y te obliga a escribir return. Eso es como un poco de cacho. La manera en la que en la práctica uno consigue que la programación funcional no sea tan verbosa en JavaScript es haciéndose más funciones utilitarias. Por ejemplo, es común tener que sacar un atributo del objeto de un objeto. Entonces vamos a definir la función getProp, que se define con esta manera como plantilla. Es súper fácil, es una función que da un objeto, devuelve el atributo X de ese objeto. Teniendo esta función, la añadimos a nuestra cajita de herramientas funcionales. Entonces ahora filtramos los usuarios, obteniendo la propiedad superuser, y los nombres, mapeamos sobre eso la propiedad fullName, y ya está. Y lo que estamos empezando a hacer es empezando a comprimir el código, el concepto lo voy a repetir, destilar. De todo el show, de todos los for, de todo el cómo, vamos a destilando en el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero filtrar los usuarios por superuser y mapear sobre esto los nombres. Y eso es lo que me interesa. Otro ejemplo. Ahora voy a asumir que tenemos getProp. Esa es la gracia de haberlo implementado. Esto tiene que ver con un sistema en el que estoy trabajando ahora, en el cual se necesita filtrar las ligas. No sé, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace esta función? ¿O qué es lo que se hace aquí, por cierto? A ver si... La liga y esa liga busca solamente el usuario que tenga la propiedad de no aprobado. Revisa si es que hay alguno que esté no aprobado. O sea, me digo, si hay alguien no aprobado, me lo revisa. Claro, te retorna, juntando las explicaciones, esto al final te retorna un arreglo con todas las ligas que tengan al menos un usuario no aprobado. ¿Se fijan? Filtramos las ligas y como decía Víctor, aquí es, si es que hay algún usuario no aprobado, retorna cierto, y como filter tenía aquí una función que retorna sí o no para ver si es que la devolvemos. Entonces aquí estamos devolviendo todas las ligas para los cuales hay algún usuario no aprobado. De nuevo, destilado al qué, no tanto al cómo. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? O dile a alguien. ¿Es ven? Saca a la persona que tenga la mafia. Casi. Ordenándolo ya. Te dejan usar en un lado. Claro. El más joven. No. Vámonos por partes. ¿Qué hace esa parte de aquí? ¿Qué hace el map? Pero busca el
de los usuarios... No es un arreglo con las edades. Un arreglo con las edades, ok. Un arreglo con las edades. Y recuerden que reduce va a devolver... El que más edad tiene. Eso dije yo, dijeron que no. No. Porque como tú dijiste, esto devuelve un arreglo con las edades. O sea, es un arreglo con números. Por lo tanto va a devolver un número. Te devuelve la edad mayor. La edad mayor. Eso mismo. Te devuelve la máxima edad de los usuarios. Por lo tanto aquí fácilmente podría ir, por ejemplo, si tuviera... La típico buscar Es como por ejemplo en un CD con algo, ver cuál es la mayor edad, o para paginar a veces cuál es la mayor página, lo que sea. Y ahí está, se dice, esto se podría hacer más fácil si es que esto tuviera está escrito como para que fuera puzzle, para que fuera más entretenido. Pero esto habría quedado en dos líneas, como las edades son esas y luego reducir las edades a la máxima. Y esto es un hint. Quizás se les empieza a tener una familiaridad con ciertas cosas, porque cuando empiezan a expresar las cosas en términos de qué es lo que quieren, en vez de cómo, se les va a empezar a hacer el link con otros lenguajes donde hacen eso. Un lenguaje donde expresan el qué es lo que quieren en vez del cómo es el SQL. Son teorías distintas, es teoría relacional, pero hay cosas que tienen parecidos, no es lo mismo. Porque cuando ustedes están mapeando, ustedes dicen de un conjunto de usuarios quiero ciertos valores que yo voy a decidir aquí. Es como cuando en el select dicen quiero a veces simplemente una propiedad, o a veces una multiplicación, a veces una expresión más grande. Se parece. Cuando filtro, es como el where. Del conjunto obtengo un subconjunto. Cuando digo any, bueno, es como el sum de SQL, y creo que también hay un any, depende. Claro. O el exist. Cuando hay cuando está el all, bueno, es como el all. Eso es medio fome, pero también es verdad igual de que está esa. Y el reduce se puede usar para implementar casi todos los agregados. En el reduce yo puedo sacar el mayor de todos, el menor de todos, el promedio de... Puedo hacer esas gracias. Entonces también, esta analogía sirve para la hora de leer este código, que al principio parece un poco alien porque uno no está acostumbrado a pensar en funcional. Es decir, ok, es por esta razón. Finalmente les muestro este código. ¿Qué hace este código? ¿Qué hace este código, Eduardo? O más o menos, si dale, aunque nos vayamos aproximando igual piola. En realidad está cambiando los usuarios. ¿Ah? Gastando sus números, poniéndolo en otra lista. Ya. Algo... Está juntando teléfonos de usuarios más o menos, es como eso lo que... No, no todos. Dos teléfonos. Claro que- O sea, los dos primeros teléfonos. Los dos primeros teléfonos de todos los usuarios. Y claro, se fija que es complicado de leer porque uno tiene que empezar como... Claro, altero, porque es complicado de leer, porque es el cómo y uno tiene que empezar. El problema de la programación así, la programación del cómo, es que uno para entenderlo tiene que transformarse en el computador. Está abajo, está en cómo se ejecuta. Tienes que compilarlo. Claro, tienes que compilarlo en tu cabeza, sí es verdad. Tienes que compilarlo en tu cabeza y eso es un cacho. Bueno, es verdad que, como dice Víctor, hay maneras de hacer eso, de que el mismo código, sin cambiarse de paradigma, sea más entendible. Porque ahí la parte como más, que ensucia un poco el loop. Porque la cabeza uno está acostumbrada a ver esos loops como que estoy consiguiendo algo, pero no tenemos una pila tan grande como para ver eso y al mismo tiempo entender el cuerpo y nos cuesta. Entonces, ok, como se estaban sacando los primeros n, generalicémoslo. Hagamos la función genérica y sacar los primeros n elementos de un arreglo. ¿Ya? Y eso funciona, créanme. Entonces, ahora es más fácil, ¿cierto? Ahora yo digo, ok, los teléfonos para cada usuario. ¿Ah? En los teléfonos pongamos los primeros dos. Pero fíjense que todavía están compilando. Todavía ustedes están iterando, están haciendo ese tema. Entonces vamos a hacer algo entretenido, lo vamos a resolver en funcional y así como hardcore. Lo vamos a hacer simplemente porque es entretenido empezar a jugar. Esto es como las matemáticas. En las matemáticas una de las cosas entretenidas que se pueden hacer con las funciones es componerlas. Tener una función que fuera lo mismo que hacer f de g de x. De hecho en matemática era f o g. Entonces aquí tenemos compose de f y g, compone f y g. Y ojo que g se ejecuta primero. Es contra el orden en que aparece. Entonces ahora... Esta es una manera funcional de resolver el mismo problema, pero está escrito en puzzle. Si mapeo a los usuarios y compongo la función parcial de los primeros dos con la propiedad de los teléfonos, obtengo lo mismo. A pesar de que está escrito en puzzle, la parte clave del problema, que era lo que costaba entender en la expresión, en el listado completo, ya están los elementos ahí, sobre los usuarios, los primeros dos teléfonos. Incluso uno de repente sin cachar le podría chuntar, así, si tuviera suerte le podría chuntar. Claro. El punto era justamente ese, de que la programación, el explicar más el qué que el cómo,
es mucho más fácil para entender programas. Y como pasamos la mayor parte del tiempo leyendo programas y no escribiéndolo, porque hay que sacarle bugs, porque hay que entender lo que escribimos, lo que escribió el de al lado, porque hay que entender lo que escribió uno hace un par de meses y ya no lo entiende, uno gasta más tiempo en eso. Y por eso es más importante que sean legibles. Ahora, esto fue en el fondo, en realidad hice esto simplemente porque no había usado Partial en nada. Entonces ahí lo pude usar. Y la razón por la que esto funciona es que porque para cada usuario primero se obtiene la propiedad phones y sobre ese resultado se ejecutan, se sacan los primeros dos como una función aparte que hace eso. Pero la verdad es que la manera en que yo habría escrito esto en funcional era así. Porque la otra manera es como más cool, es como la parte en que tú sacáis pecho y decís, mira, sé programación funcional, compose first, que la cuestión. Pero en realidad, de nuevo, los programas se escriben para que la gente lo lea. Y ahí te dice, para cada usuario retorna los primeros dos teléfonos. Ya. Eso en cuanto a... No van a aprender nada más de programación funcional ahora. Lo que les queda ahora es saber cómo no tienen que hacer lo que hice yo acá, que fue implementar las funciones map, filter y no tener que implementarlas a mano. Si ustedes, lo que hicimos ahora fue implementar map, filter, any, all, y lo hicimos de la manera más básica. Lo entretenido de las implementaciones simples es que funcionan, pero no son particularmente rápidas. Hay implementaciones más rápidas. Por ejemplo, en JavaScript 1.6, las funciones map, filter, sum y every vienen con el lenguaje y son métodos de arreglo. Por tanto, en vez de escribir map users get prop username, ustedes escriben users map. En el fondo se invierten el arreglo y el nombre de la función, pero es lo mismo. Y reduce también está en JavaScript 1.8, que son versiones particulares de los browsers de Mozilla y que no lo van a encontrar en Explorer, o lo van a encontrar en ciertas versiones de Explorer o en ciertas versiones de Safari. Así que todo lo que han aprendido lo pueden hacer si es que trabajan solo para Firefox, lo cual funciona en ninguno de nuestros proyectos. A menos que escriban extensiones para Firefox. Ya, la gracia es que, de todas formas, hay otras bibliotecas que sí funcionan en todos lados, que sí implementan esto y lo tratan de implementar de las maneras más eficientes. Por ejemplo, jQuery tiene un subconjunto bastante pobre igual, tiene map y filter. Pero de todas formas, con map, ustedes ya pueden empezar a expresar ciertas cosas más en términos del qué que lo del cómo. Hay un map global que funciona con arreglo. Y también si es que ustedes están trabajando sobre un conjunto de elementos, le pueden mapear una función. Ustedes pueden decir, de todos los elementos de una tabla, mapea una función que obtiene el primer elemento. Y eso va a ser más entendible que iterar sobre la cuestión y adentro de eso aplicar otras cosas. Y también la función filter tiene dos variantes, una que toma un selector y también tiene una que toma una función. Entonces ustedes pueden filtrar elementos seleccionados con jQuery con esto. Pero lo más bacán, y lo que les recomiendo probar... Tiene select también. Select es igual que map. Sí. Por cierto, hay aliases para estas cosas. De hecho, aquí hay algunos aliases. Sum es lo mismo que lo que nosotros implementamos como any. Y every es lo mismo que nosotros implementamos como all. ¿Okay? Map es conocido en otros lados como select. Y de filter no recuerdo qué otros nombres tiene. Pero tiene otros nombres. Y reduce tiene, en otro lado se llama inject. En Ruby en particular se llama inject. Lo que les recomiendo mirar es underscore, que es una biblioteca hecha para trabajar con jQuery y que agrega, si ustedes usan el underscore como nombre de variable en JavaScript, la cuestión no va a funcionar. Si ustedes usan underscore como nombre de variable en JavaScript, merecen ser ahorcados. Así que en realidad no debiera afectarles en ninguno de sus programas. Entonces, el underscore se convierte en una especie de namespace donde están todas estas funciones, porque si no, imagínense los nombres gigantes, se llamará underscore punto algo. Y ahí están las funciones que vimos nosotros ahora, y muchas más. Está funciones para ordenar, donde tú pasas la función que compara dos elementos y te ordena un arreglo en función de eso. La función first que implementamos nosotros ya está hecha. Rest, compact, estos son puras funciones sobre arreglo. Como todas estas cosas siempre se figuran sobre arreglo, a veces necesitamos obtener un arreglo por los valores únicos, intersectar arreglos, aplanar arreglos, eso cuando tengo arreglos anidados y los queremos mapear y operar sobre un arreglo plano. Ahí hay funciones. Hay funciones para tontear con objetos. Lo que nosotros le llamamos getProp, acá se llama plug, y simplemente saca un ítem de un objeto. Invoca un método del objeto. Y tap básicamente devuelve el objeto mientras te deja operar con él. Aquí tienen cosas para operar con objetos, para sacar todas las llaves de un objeto o todos los valores. Y también hay funciones que operan sobre funciones. ¿Ya? Funciones de alto orden, como el compose que lo escribimos nosotros, también bind que te permite cambiar el dis de un objeto, y memoize que permite... ¿Quién conoce lo que es la memorización?
Ya, la memorización es una optimización súper fácil que trata de que tú recuerdas con qué valores han sido llamadas a una función y, si y hace como un caché. Entonces se aplica sobre funciones que son caras de ejecutar. Entonces tú mantienes una especie de hash en lo cual la clave son los parámetros que te pasaron y así antes de computar la función lo que haces es mirar en el hash si es que ya lo computaste ese dato y ya está. Pero poner eso al principio de una función la hace ver horrible. Tú al principio dices, va, pero si esta función hacía, no sé, iba al servidor a buscar tal cosa, ¿por qué está haciendo esto? Porque de nuevo lo que estás leyendo es el cómo. Acá tú puedes decir, memoriza esta función y ya está. De vuelta obtienes una función que lo primero que va a hacer es ver si anteriormente se invocó esa función con esos argumentos. ¿Y alguna forma de memorizar? Porque, ¿qué tan permanente es este proceso? Bueno, el truco de memorize es que te vas a quedar sin memoria si lo llamas con 10.000 millones de valores distintos. Obviamente son herramientas que podéis usar para bien o para mal. Y eso es todo. Así que gracias por la atención. Espero que les haya quedado algo de esto y que lo puedan ocupar. Lo que más me interesa, y de hecho si es que tienen dudas al respecto, si es que lo tratan de ocupar y tienen dudas, pregúntenme, porque son cosas valiosas, de nuevo, en que el código sea legible. Así que, eso.